Buenas tardes, buenas noches, mi querido público. Un programa más de resumen de noticias de la semana para que iniciemos la semana en torno a lo que está pasando a nivel nacional e internacional. A nuestros amigos de Facebook, María en vivo, a nuestros amigos de YouTube, María en vivo, a nuestros amigos de Chungo en vivo también Facebook, en nuestra página Info al Desnudo, nuestro canal digital. Le damos las gracias por estar siempre pendiente de nosotros, de cada una de las informaciones que traemos por aquí y de las sugerencias que cada día recibimos de ellos. Así que vamos a iniciar este resumen de noticias en junio 26, ¿verdad que sí? 2023. Vamos a hablar con nuestra compañera Jocelina Guevara, que está con nosotros desde Italia. ¿Cómo está, Jocelina? ¿Cómo andan los aires por allá? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo, como dices tú, a la hora que ustedes están viendo este programa. Bueno, estamos bien, María Luisa. Creo que pudimos resolver esta semana los problemas técnicos de la semana pasada, pero vamos a comenzar ya con las noticias de esta semana que estuvo bastante movida, María Luisa, sobre todo el día viernes y el sábado 24 de junio, cuando los ojos del mundo estuvieron puestos en Rusia, porque se temía que estallara una guerra civil entre los combatientes del grupo Wagner y las fuerzas fieles al presidente Putin. Fíjate, nosotros tenemos un análisis sobre ese particular de lo que pasó el 24 y el 23 en Rusia. Tú sabes que cuando Putin llega al poder, hay que hacer un poquito de historia. Cuando Putin llega al poder y se encuentra con un país prácticamente destruido, con una oligarquía que tenía total control de todo lo que estaba pasando en Rusia, con una pobreza extrema, porque un grupito se habían hecho cargo de todos los recursos de la nación.
Bueno, pues llega Putin al poder y comienzan cambios fundamentales, muchos cambios. Entre ellos, Putin decía, yo no soy comunista, yo no soy parte de la revolución de revolución, ¿verdad? Del progresista que pasó en la revolución de octubre que pasó en Rusia. No soy marxista, no soy estalinista, no soy nada de eso. Yo solamente soy un hombre que ama a su patria y que vamos a echar para adelante. Pero él creyó que con ese discurso iba a poder llegar a tocar puertas a Europa y que se le iban a abrir las puertas y que iba a tener la oportunidad de conectar a Rusia con la demás parte de Europa. Pero se equivocó. Primero porque Rusia es un país que tiene un atractivo demasiado grande. Creo que uno de los países, el país más grande del mundo, si no me equivoco. Además de eso, tiene enorme cantidad de recursos eh, que todo el mundo entero, especialmente Norteamérica y el imperio europeo, lo anhelan, lo desean, lo codician. Y bueno, con ese panorama, entra él al poder, pero entra al poder donde tiene esa clase burguesa que se había enquistado en el poder, que tenía el control de todo lo que es los recursos y las negociaciones con Europa y Estados Unidos. Pues eso no es algo que se pasa desapercibido ni se perdona. Entonces, con este movimiento, esto no es una sola cosa, esto es un proceso que se ha dado desde las sanciones, desde el tratar de aislar el país para que otros países no tengan ningún tipo de vínculo y al estar aislado tienda a caer y tienda a desgranarse y convertirse en pedacitos de países. Dicho todo esto, se enfrascan en esta guerra con la OTAN, que no es una guerra fácil, porque esa es con la OTAN, con prácticamente el mayor poder que hay en el mundo, en términos militar, económico y político, porque eso no se puede esconder. Entonces, que se da en Ucrania, en un país que no es parte ni siquiera de la OTAN, pero sí es un representante genuino sus autoridades de lo que es Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, a Cuba, a Rusia tampoco le han perdonado que fuera lo que destruyeran o que destronaran el nazismo en el mundo. Tampoco eso se lo han perdonado. Entonces, todo esto se ha acumulado y para llegar a los banners, porque recuerden que esto es una organización que no era una organización particularmente militar, sino más bien son grupos se podría decir, mercenario, podríamos decir, preparado para las guerras, para enfrentar a un enemigo, pagado generalmente por el Estado que está siendo agredido para que se defienda. Ya ellos habían tenido una participación muy activa en lo que es Siria y habían logrado eh, detronar al talibán y habían logrado salir adelante y no dejar que derrocaran el presidente sirio. Pues eso continúa, llega a lo que es ahora Ucrania y se dan contradicciones dentro del mando político, del mando militar. Porque aquí hay que ver el problema del mando político, que también tiene que ver. Los banners están haciendo un papel grandioso, diríamos nosotros, en lo que es la guerra que hay en Ucrania. Entonces resulta que esas contradicciones se dan y si el grupo que está es un grupo que está siendo pagado, pues también puede ser también influenciado y pagado por otra persona, porque recuérdate, hay grandes poderes alrededor y detrás de lo que está pasando en Rusia, porque hay esos grupos militares y esos oligárquicos quieren regresar a la Rusia de antes, a la Rusia entreguista, a la Rusia que espera que Estados Unidos abra la boca para ellos decir amén. ¿Por qué? Porque Pero le conviene, porque tiene intereses económicos muy fuertes, porque todos ellos tienen sí, interés económico muy fuerte. sí, Sí, María Luisa, pero hay un detalle que los grupos oligárquicos que tú estás mencionando, no es que con la llegada de Putin salieron de Rusia. no, Ellos no. siguen allí. Ellos siguen allí y siguen presionando. E inclusive el líder
vamos a llamarlo así, de este grupo militar, esta compañía privada militar, Prigozhin, es ya un oligarca también, un oligarca ruso. Se calcula que 250.000 millones de dólares ha ganado este grupo militar en las misiones que ha cumplido al menos durante estos 4 últimos años, ¿no? Entonces, están en varios países. Ellos están cumpliendo misiones de apoyo pagados en varios países. Ahora, lo interesante de esto es lo que tú estás, precisamente lo que tú estás comentando, que al ser una compañía privada militar, el líder o la cúpula, digamos, de este grupo, son negociantes, son hombres de negocio, se pueden vender al mejor postor. No obstante, tengan el sentimiento nacionalista que los ha impulsado a la defensa de Rusia, pero está el señor o el dios dinero también de por medio. Entonces, completando lo que tú estás refiriendo, evidentemente, esta situación evidenció, esta situación que se vivió el fin de semana, evidenció que no hay una unidad monolítica dentro del gobierno ruso, sino de que hay, como en todos los gobiernos, hay diferentes grupos que pugnan por tener mayores cuotas de poder. No obstante, fíjate que la buena noticia es que Putin logró mantener la autoridad y digamos, esta situación con el grupo Wagner no fue del todo, digamos, negativa para Putin, porque más bien compactó ciertos grupos, como por ejemplo el Partido Comunista, que le es adverso. Sin embargo, uno de los líderes del Partido Comunista, del Partido Comunista ruso, me estoy refiriendo, hizo una declaración llamando a la unidad, porque claro, es preferible que esté Putin al mando, con un mando legítimo, ganado por elecciones, a que llegue una persona como Prigozhin, un mercenario, un hombre de negocios, a apoderarse de manera ilegítima del gobierno ruso. Además de que lo que estaba en juego allí era una guerra civil, porque evidentemente, si era verdad que tenía los 25.000 milicianos o mercenarios que estaban en una marcha hacia Moscú, no era que los iban a esperar con las puertas abiertas en Moscú. También iba a tener una oposición allí férrea en defensa del gobierno legítimo del presidente Putin. Pero entonces tu comentario, María Luisa, acerca de esta situación. Sí, se dieron negociaciones, claro está, y se habla de que el 1 de julio va a disolverse esta compañía y que la mayoría de estos caballeros que eran parte de la compañía van a formar parte del ejército, formalmente el ejército ruso. Este señor se fue a Bielorrusia, él es muy amigo del presidente de Bielorrusia, quien fue mediador de la crisis y que finalmente se le ha visto en Bielorrusia, significa que él logró salir porque en él
se estaba hablando de cargos judiciales donde él podía caer preso por la actitud de rebelión que había manifestado. Pero finalmente parece que le perdonaron los cargos y dentro de las negociaciones. Pero con esto hay un precedente y pienso que la inteligencia de Putin debe darle la oportunidad y de su grupo de que analicen bien lo que está pasando a su alrededor, porque eh, el imperio no se queda quieto. Yo digo que puede haber algún tipo, alguna manito por ahí, que haya pasado alguna manito medio desapercibida y que haya creado un problema de ego, un problema de situaciones para que ese enfrentamiento que no era con Putin, sino más bien con el caballero que está representando la parte militar en Ucrania, no Ucrania, sino en Rusia, y que realmente los banners que han demostrado una capacidad enorme de desarrollo en la guerra y han ido conquistando territorio, mientras que muchos de los militares rusos han caído grandemente en esta, y ha habido un sufrimiento muy grande. Se habla de incluso de que se les reporta a Putin una cantidad de muertos y son más, y una cantidad de presos y son más. También se le critica que haya negociado y que haya soltado delincuentes nazis, personas asesinas, eh, personas violentas que han provocado crímenes violentos y que los sueltan para negociar la salida de algunos militares rusos. Todas esas cosas ha creado cierta incomodidad por lo que está pasando, porque la población común y corriente rusa es que está poniendo otra vez los muertos. Son los jóvenes que están poniendo los muertos. Pero yo digo también que ante el tranque que hay, que esa es la otra vertiente que hablo del problema del análisis, ante el posible tranque que hay con relación a que si la OTAN pierde la guerra, se va a ver totalmente descuartizada y bien mal ante la humanidad, ante la comunidad internacional, y se va a ver la debilidad del imperio norteamericano y europeo. Entonces, si Rusia cede y también pierde la guerra, también va a pasar lo mismo. Pienso que esos conflictos se dan como una forma de allanar las posibilidades de algún tipo de negociación para poder decir, bueno, ninguno de las partes salió vencedor, un empate técnico. En este parte técnico se da porque los militares rusos o porque la compañía rusa en el camino sufrió un problema y se hubo un desbarajuste. Entonces nosotros tenemos un empate técnico. Y así, ante la humanidad, ante ese bombardeo psicológico en la noticia que damos de que quién ganó, no se sabe quién ganó, pero finalmente se quedaron los muertos. Y Rusia y Ucrania siguen ahí viviendo y sigue, eh, bueno, cometiendo crímenes de lesa humanidad como se han cometido en Ucrania, que no son los rusos que lo han cometido, y no porque uno es prorruso ni nada por el estilo, porque inmediatamente te ubican prorruso, pero sí, por ejemplo, nosotros podemos ver que de 2014 han habido muchos asesinatos en Ucrania y que por esa razón mucha gente apoyó la intervención, que supuestamente era quirúrgica, una operación rápida quirúrgica, y se ha convertido en una guerra con todas sus potencialidades y donde se han perdido tantas vidas. Sí, bueno, fíjate, María Luisa, con respecto a lo que tú estás diciendo del bombardeo comunicacional, el fin de semana, no sé cómo fue en donde tú estás y donde están nuestros seguidores, pero al menos aquí en Europa y específicamente aquí en Italia, donde yo me encuentro, el bombardeo comunicacional fue espantoso y fue vergonzoso, María Luisa, porque inclusive cuando hacían tomas o pasaban videos por la televisión de Rostov, específicamente, donde la gente se veía que estaba caminando tranquilamente, que nadie tenía una maleta o una valija en la mano o un bolso o un equipaje que tú dijeras, bueno, están huyendo,
el relato de los periodistas era que la gente estaba huyendo cuando tú lo que veías era gente caminando tranquilamente, inclusive paseando las mascotas, paseando los perritos. No se veía nadie escapando. Estos periodistas de las transnacionales de la comunicación relataban haciendo ver de que había una huida masiva específicamente de Rostov, de esta ciudad. Inclusive llegaron a un extremo que uno de los opinadores, de las personas que tú sabes que hacía al igual que nosotras, los llaman y se conectan para opinar acerca de la situación. Uno de los opinadores dijo, bueno, pero yo no veo a nadie que está huyendo, porque es que no se veía a nadie huyendo de Rostov. Y estos periodistas o estos medios de comunicación occidentales tenían la orden, evidentemente, de causar temor, terror en la población, no solamente en la población rusa, porque probablemente sean pocos los televidentes rusos, sino tenían la intención de causar temor y terror en la población europea, de que venía una guerra civil, de que ya inclusive llegaron a decir, fíjate, una fake news, o sea, una noticia falsa, de que el presidente Putin había abandonado Moscú, cuando hasta Sueñan el ellos. portavoz, sí, hasta el portavoz presidencial, Peskov, tuvo que hacer una aclaratoria diciendo de que el presidente Putin se encontraba en el Kremlin eh, trabajando normalmente. Entonces, fue un bombardeo, fue una guerra comunicacional, al igual que la vimos en los momentos del COVID, de la pandemia, que le causaron terror y pánico a la gente. Y eso es lo que buscan precisamente para tenerte bajo su dominio hegemónico comunicacional. Entonces, claro, la alternativa era chequear a través de las redes sociales lo que estaba verdaderamente pasando en Rusia. No hay que negar de que sí hubo una preparación, sobre todo en Moscú. El alcalde de Moscú dio la orden de que la gente no saliera de sus casas, que se mantuvieran dentro de sus residencias, y también había decretado que el día lunes iba a ser no laborable. Eso lo derogó en el momento que se sofocó, digamos, que se terminó la rebelión o el intento de rebelión del grupo Wagner. El alcalde el día domingo, o sea, ayer 25 de junio, el alcalde de Moscú derogó el decreto del día no laborable el día lunes 26. Pero entonces, volviendo al tema de esta situación, sí, evidentemente las noticias que nos llegan es que parte de ese grupo Wagner está en Bielorrusia y a Prigozhin o al líder se le vio en el día de hoy en Minsk, la capital de Bielorrusia, en un famoso hotel de la ciudad. Eh, ya oficialmente las autoridades rusas dijeron que la causa penal contra Prigozhin se archivaría
y se le permitiría trasladarse a Bielorrusia tal cual como sucedió hoy, hoy lunes 26. Y el portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, dijo que las autoridades no van a procesar al personal del grupo Wagner. Con respecto a lo que tú estabas diciendo, María Luisa, hay que decirlo que ya ese proceso de, digamos, de absorción del grupo Wagner por, digamos, por las Fuerzas Armadas rusas, ya ese proceso estaba en camino, ya se había anunciado. A mitad a finales de junio, o cerca de la mitad de junio, ya se estaba manejando digamos, esos contratos entre el grupo Wagner y las Fuerzas Armadas rusas. Porque gran parte de los combatientes del grupo Wagner vienen de los cuerpos de seguridad rusos oficiales. No obstante, entraron dentro de esta compañía como una compañía privada, como una compañía de, claro, militar, armada, pero sigue siendo una compañía. Inclusive ellos tienen una sede en San Petersburgo, de donde es oriundo Prigozhin, y desde la sede hoy dijeron que seguían trabajando dentro de las oficinas del grupo Wagner. Entonces, bueno, así la situación de normalidad, ya está una situación de total normalidad y bueno, también de total normalidad, digamos, dentro del conflicto bélico que está sucediendo allí entre Rusia y Ucrania, pero hay una cierta tranquilidad porque el arsenal nuclear que posee Rusia sigue estando en manos del presidente Vladimir Putin y de toda la cadena de mando del gobierno de la Federación Rusa. Sí, bueno, los días que vendrán iremos conociendo más sobre el particular y podremos ir ampliando más el concepto del análisis de lo que está pasando, porque es algo bastante complicado y bastante interesante. Nos vamos entonces a América Latina, donde en Guatemala se dio elecciones el domingo y la candidata a la presidenta Sandra Torres Casanova logró 857.482 votos en contra de Bernardo Arrepeolo León, que tuvo 648.704 votos. No tuvo la mitad más uno. Entonces van a la segunda vuelta. Ahí es que le hacen generalmente la vuelta a los candidatos progresistas y vienen los movimientos de derecha y le dan la vuelta y se quedan con el poder. Así es que Guatemala está en un proceso eleccionario, está ante una situación también muy crítica económicamente y social que vive, pero está en elecciones. Eh, Sobre Honduras, no tiene la compañera Jocelina una información. Bueno, en Honduras el 20 de junio, María Luisa, cerca de 41 mujeres fallecieron en un enfrentamiento entre bandas rivales y también provocaron un incendio de, bueno, de proporciones considerables en una prisión de mujeres al norte de la capital de Tegucigalpa, en Honduras. También hubo en el día de ayer la, la presidenta tuvo que dictar o decretar un toque de queda en una ciudad en Honduras por un asesinato masivo que hubo también en Honduras por cuerpos delincuenciales ligados al narcotráfico.
Bueno, siguiendo con las noticias de Latinoamérica, el presidente Lula da Silva estuvo por aquí, María Luisa, estuvo aquí en Italia. Qué Fue bueno, qué bueno. recibido, sí, fue recibido con mucha, digamos, efusión por los altos mandatarios, o sea, la primera ministra, que es Giorgia Meloni, y el presidente de la República, que es Mattarella. También tuvo un encuentro muy bonito con el Papa Francisco, donde fíjate que si visitan mi Twitter, Mundo Tweet, la etiqueta Mundo Tweet, van a poder ver una foto que hace el presidente Lula a su fotógrafo, él como fotógrafo, Lula como fotógrafo, le toma una foto a su fotógrafo privado con el Papa Francisco. Un gesto que denota su sencillez y su don de pueblo. No tenían quien le tomara la foto al fotógrafo y él sirvió de fotógrafo. El presidente de uno de los mayores países de Sudamérica. El país, uno de los países, el país más grande, me parece, también. Bueno, siguiendo con las noticias, fíjense, de aquí de Italia, lamentablemente la niñita que mencionamos la semana pasada, Cataleya Álvarez Chiclio, que desapareció en Florencia, aquí en Italia, hija de una pareja de inmigrantes peruanos, todavía no hay novedad con respecto a su paradero. Ya son 16 días de los cuales no hay rastro de la pequeña niña. Bueno, hay que admitirlo, los cuerpos de seguridad han hecho todo lo posible, María Luisa, por buscar a esta niña. Inclusive el hotel donde que era un hotel ocupado por familias peruanas y ecuatorianas y rumenas, ese hotel fue desalojado totalmente. Ese hotel era un hotel que había entrado en quiebra por los efectos del COVID, de la pandemia, y estaba cerrado y estas familias necesitadas de dónde vivir lo ocuparon. Bueno, el hotel fue totalmente desocupado por las fuerzas de seguridad. Claro, a todas estas familias digamos, se les dio una solución habitacional a través de diferentes ONLUS, o sea, de ONG que se ocupan de los casos de los inmigrantes, y también la alcaldía de Florencia participó en esta desocupación y dándole solución a esta familia. Al menos no los dejaron abandonados, pero cerca de unas 80 familias de peruanos, ecuatorianos y rumenos de Rumanía fueron desocupados del hotel. Bueno, allí ese hotel, María Luisa, entraron unos equipos de seguridad, de investigaciones científicas avanzadas, y no dieron con el rastro de la pequeña Cataleya Álvarez Chico. Si alguno de ustedes tiene información, nos las puede dejar a través de la página de Info al Desnudo. Allí puede dejar el comentario porque lo más probable es que esta niña ya no esté aquí en Italia, sino que se la hayan llevado para otro país, probablemente. Esa es una de las hipótesis que se está manejando. Sí, lamentable, muy lamentable eso que está pasando, especialmente los niños y muchas veces las mujeres son tomadas de instrumentos para venganza por parte de los criminales.
y porque la vulnerabilidad, que un niño es muy vulnerable. Entonces, además de la vulnerabilidad, está el problema del dolor familiar, porque una familia que pierde a un niño pequeño se desquicia, o sea, es su hijo que está en riesgo por algo que ellos cometieron, no los niños que son inocentes. Es una cosa tremenda que ya la humanidad no tenga el derecho al asombro, ver cómo es posible que una niña tan pequeña sea tomada para venganza de un grupo que no tiene nada que ver con lo que hizo su padre. Bueno, y terminando ya cerrando, nos vamos brevemente a Caracas, donde se están celebrando el encuentro de altas autoridades de ciencia y tecnología del CELA con propuestas interesantes para el desarrollo de nuestra región en este ámbito. Por ejemplo, el presidente Maduro propuso la creación de un centro aplicado de ciencias y tecnología latinoamericana. Finalmente nos despedimos del programa y esperamos que el lunes nos encontremos y ustedes tengan la oportunidad de escuchar más noticias. Vamos a seguir trabajando para mantenerlo informado de todo lo que está pasando. Nada, están aquí le dejo los micrófonos a la compañera Jocelina para que ella se despida de ese público que está pendiente de nosotros. Sí, bueno, esta semana creo que estuvimos un poquito mejor con respecto a las fallas técnicas de la semana pasada. Esperemos seguir mejorando porque nuestro interés es seguir trabajando para todos ustedes, los compañeros que nos ven semanalmente y recordarles, aprovecho la ocasión para recordarles que todos los sábados María Luisa Núñez tiene un programa de opinión con los compañeros Luis Ortega, Luis Ernesto Guerra, Vía Pino y otros compañeros y otras compañeras con invitados e invitadas de alto nivel. Ellos todos los sábados tocan un tema diferente y es muy interesante que ustedes también participen y también sintonicen ese programa. Y no se olviden que todos los lunes estamos aquí con ustedes dándole nuestra visión y finalmente desnudando la noticia. Nos pueden buscar por la etiqueta, el hashtag Mundo Tweet y también nos pueden buscar en Telegram como Mundo Tweet. Bueno, no me queda más sino hacerles la invitación para la semana que viene para su programa Resumen Semanal de Noticias. Hasta luego, amigos y Hasta amigas. luego y amigas. Nos vemos el lunes.